¿Qué pasa, gente? ¿Qué tal va todo, comandantes? Espero que estén muy bien. Citizen Tech, quien les habla. Más novedades sobre los cambios que se vienen y en este caso, bueno, relacionadas con Master Mod. Un sistema que no deja de generar voces a favor o en contra, sí, sin término medio. Podría decir que Master Mod ha generado una especie de grieta entre los jugadores, dejando en un extremo a gente muy crítica, por lo general dedicada al PvP, y del otro lado, bueno, aquellos que les gusta o en su defecto que simplemente juegan sin fijarse en los detalles que va dejando dicho sistema en el camino. Lo cierto es que llegan nuevos cambios y en este caso tiene que ver con la ralentización de la velocidad de algunas naves. Como estás viendo en pantalla, 20 naves han sido modificadas en cuanto a su velocidad con el boost activado. Por ejemplo, una nave que utiliza muchísimo el boost, sobre todo para salir de la atmósfera, es la Reclaimer. Bueno, esta nave ha pasado de 290 metros por segundo a 200. La Redeemer, una nave que, bueno, ya de por sí es tosca y lenta para pilotar, pasará de 320 a 280. Y la fastuosa 890 Jump de 300 a 195. Entre las más rápidas que tenemos, bueno, está la Buccaneer, que recordemos tenía 2 escudos y solo le quedará uno debido a los cambios que se vienen generando. Ahora pasará de 600 a 444 metros por segundo. Recordemos que esta nave no solo es pequeña, sino que bueno, ahora será bastante débil por la pérdida de ese escudo que te acabo de mencionar. Y si tenemos en cuenta que su rol es el de ser una nave interceptora, la pérdida de velocidad en combate será un golpe fuerte de asimilar para esa nave. El sabre Firebird, otra de las naves rápidas, pasa de 600 a 440, el formidable F8 de 450 a 326, la Spirit es otra de las naves castigadas, ya que bajará de 405 a 285, el cual, bueno, resulta ser un cambio bastante importante. La Hércules, en su caso, pasa de 320 a 229 y la Hammerhead de 320 a 233. Si tenemos en cuenta estas últimas dos enormes naves, podría asegurar casi que la C1 ha quedado, digamos, en una posición bastante incómoda, o bueno, en su defecto, las otras dos bien posicionadas. Es verdad que todos estos valores con el tiempo podrían ir cambiando, pero también es cierto que con este tiempo que ya ha transcurrido y sentándose las bases de Master Mod, con características importantes por salir como podría ser la armadura de las naves, los cambios podrían ir ya aminorando poco a poco a medida que se encuentre el equilibrio deseado por parte de la gente de Cloud Imperium Games. Una de las naves que más ha sufrido estos cambios, y seguramente que la tenés, o bueno, la querías tener, es la Corsair, sí, de la constructora Drake. Esa nave sufrió dos cambios muy importantes. Por un lado, la reducción de velocidad con el boost, pasando de 500 a 375 metros por segundo. Y por otro lado, ahora el piloto ya no podrá manipular las 4 armas que tiene esta nave en su parte frontal. Sí o sí deberá contar con un copiloto, el cual usará 2 de ellas, dejando las 2 restantes al piloto. Este cambio marca sin dudas un precedente no solo hacia el futuro, sino sobre la idea que viene dejando Zig en el camino, una semilla que ha sembrado hace, bueno, digamos no tanto tiempo atrás, y parece comenzar a crecer poco a poco, sin prisa y sin pausa, dando, digamos, una importancia total y completa a la multitripulación de forma definitiva. En este punto se sientan algunos interrogantes, los cuales no serán la primera vez que los menciono aquí en el canal. Por un lado, la certeza y la confianza ciega que parece tener la gente de Cloud Imperium Games hacia la multitripulación con jugadores reales, lo cual conlleva un riesgo, bueno, diría enorme, y hasta que podría en algún momento, si no funciona, poner en jaque el rumbo que quiere tomar Star Citizen. Por otro lado, la confianza en que próximamente, en el corto o mediano plazo, la tripulación de NPCs podría ser un complemento para aquellos jugadores que no alcancen a tripular su nave con jugadores reales, lo cual, bueno, será totalmente normal, claro está. Mira,
Star Citizen no es LOL, no es WoW, no es DayZ, ni ningún otro juego multiplayer o MMO. Star Citizen es único, dado que ningún jugador entra a recorrer un mundo enorme a pie haciendo su aventura como sucede en otros MMO. Acá, cada jugador ingresa con una mochila importante en sus espaldas y esa mochila son las naves compradas con las cuales, dicho jugador pensó, planeó y soñó hacer esa aventura a lo largo de los 2, 5, 7 o quizás 100 sistemas si es que algún día llegan. No es que ese jugador no quiera jugar con otros en una nave ajena, no, para nada. Pero se lo puede entender sobre todo cuando ha gastado miles de dólares en enormes naves. Ya sabes, es un debate muy largo y no quiero ahondar en él, ya que lo hemos tocado varias veces y solo el tiempo dirá para dónde flameará la bandera en este asunto, así que no los voy a aburrir con el tema nuevamente. Volviendo a Master Mod, creo que la gente de Cloud Imperium Games de a poco va mostrando la hilacha, como se suele decir, y enseña el camino que quiere seguir. Creo que apunta cada vez más a un juego, no sé si decir más simplificado, pero sí más abierto a personas de cualquier índole y edad, intentando sacarlo del nicho en el que podría encerrarse, convirtiéndolo en una verdadera obra de arte cinematográfica, sacrificando al mismo tiempo lo que muchos venían a buscar en este juego desde un principio. Sí, estoy hablando de la simulación. No faltará quien diga que Star Citizen podría encaminarse hacia las consolas en un futuro, y creo que viendo cómo se va simplificando el vuelo y todo el gameplay en general, podría ser una opción con la cual la gente de Cloud Imperium Games intente seguir financiando el proyecto, porque ya sabes, 1200 empleados y varios estudios alrededor del planeta claramente que no se mantienen a base de aire, y llegará un momento que quizás la venta de naves conceptuales ya no alcance, aunque creo que allí aún tienen muchas aristas para explotar. Simplemente basta con mencionar el recientemente salido Atlas, el cual es la punta del iceberg de lo que podríamos ver de ahora en adelante. Creo que Master Mod también busca aportar un granito de arena más como solución a problemas como es la desincronización o el fallo de registro de aciertos cuando estás en combate. Aunque no sé si ir más lento, ayudará con todo esto. Lo que sí creo tener en claro es que dentro de muy poco tiempo uno de los objetivos principales a tener en cuenta en las naves será la armadura, la cual podría hasta ser más importante que los escudos. También creo que en poco tiempo la destrucción total de una nave tomará mucho tiempo, ya que dicho tiempo daría lugar a la tripulación para poder reparar fallas que estén originándose durante el ataque enemigo. Y por último, otra situación que va quedando bastante esclarecida, diría yo, es que las naves multitripuladas, al menos de gran porte, serán un verdadero dolor de cabeza cuando reciban algún daño y sobre todo si te encontrás solo en ellas. La verdad que me encanta hablar de todos estos temas. Si te gustan y querés que hable algo más de ellos, déjamelo, decímelo ahí en los comentarios. Por el momento no quiero aburrirte más con todo esto. Contame qué te han parecido estas novedades, estos cambios que se avecinan en torno a la reducción de velocidad de las naves con Master Mod. Ya sabes que si todo este contenido te gustó, te sirvió y sobre todo si te informó, puedes dejar ese like para valorar el contenido del canal, del video y por supuesto suscribirte si aún no lo hiciste. Tiempo de encender motores y partir con rumbo desconocido, pero no me voy sin antes desearles a todos una muy buena vida. Comandantes, tripulación, ya saben, si salen al verso, vuelen seguros. Nos vemos, sí, en el futuro. Adiós.